Estamos ya en el segundo bloque de La Huella y como te lo decía en la presentación, quiero charlar a solas con las personas que me parecen que pueden tener algo que decir. Nosotros no podemos quedarnos enfrascados solamente en el pasado o en el presente. Hay un futuro. El futuro que nos abruma, el futuro que nos exige esa participación y el tiempo cronológico que se va de las manos. Entonces, vos fijate cómo va cambiando el panorama político. Es un espectro que va variando día a día. Nadie podía pensar lo que ocurrió en Salta, y sí, ocurrió. Nadie podía pensar lo que ocurrió en La Nación en el año 2015, ver un peronismo derrotado, y ocurrió. Y nadie podía pensar que este 2017 iba a deparar esta ola amarilla que terminó cubriendo prácticamente el país. En esa historia está hoy Urtubey, que intenta ver cómo reacomoda estos dos últimos años de su periodo, que como te decía también hace un rato, te lo supo vender a vos como el mejor periodo de él, para poder acceder a esta tercera gobernación. ¿Va a lograr ese cometido? ¿Va a cumplir ese objetivo? ¿Cómo va a ser? Y finalmente, si a pesar de haber perdido, conserva la ilusión de ser un protagonista esencial en el año 2019 con una candidatura presidencial, o eso también se esfumó como el agua entre los dedos de una mano. ¿Llegará a ser finalmente el año 2019 presidenciable Urtubey, o será simplemente un senador nacional más? Son cosas que hay que mirarlas ahora. Uno de los hombres que seguramente va a estar allí mirando esa realidad y protagonizándola de la forma más cercana es el que está acá conmigo. Estoy hablando del doctor Javier David, que es diputado nacional actual, y vamos a ver qué piensa, qué dice, cómo reflexiona sobre todos estos acontecimientos que hemos presentado a lo largo del programa. ¿Cómo va, Javier? Todo muy bien, Jorge, gracias por la invitación. Bueno, hay muchas cosas, ¿no?, para charlar. Sí. ¿Se preveía el triunfo, por ejemplo, de Cambiemos como se dio o no? Nosotros ¿Ustedes cómo lo miraban desde el bloque recién justicialista? tuvimos algunos datos que confirmaban la posibilidad de un cambio en la general en la última semana. La verdad es que creo que sobre todo en la capital la elección de Andrés Soto fue muy baja, casi 17% de los votos, y impidió obviamente, o le dio la posibilidad de que Martín Grande termine siendo el diputado nacional más votado. Y me parece que en la categoría de senador provincial también fue un poco sorpresivo, no porque no tuviéramos 2 o 3 días antes ese dato de que estaba muy parejo, sino porque finalmente es como que la sociedad fue cambiando y llegó el día de la elección y la diferencia fue aún mayor, ¿no? Casi 6, 7 puntos de diferencia a favor de Durán Cornejo. Creo que hay que aceptar el mensaje de las urnas y entender qué es lo que está pasando políticamente, ¿no? ¿Lo habrá entendido el gobernador Urtubey? Creo que hay que darle tiempo, ¿no? El cimbronazo fue importante. ¿Hay algún error que se le pueda marcar a Urtubey que digamos, bueno, por esta razón tuvo este traspié electoral o no? Porque por un lado él hace un análisis, dice, no, en la provincia me fue bien, donde no me fue bien en la capital, con el senador nacional, con el diputado nacional. Pero en el resto de las categorías anduve bien adentro, dice él. Sí, yo creo que hay una realidad que nosotros no pudimos escaparnos. La gente votó casi motivada de la misma forma que votó en el 2015. En el 2015 la Argentina se dividió en dos. Estaban los que votaban para que no vuelva nunca más Cristina Kirchner y se vayan de una vez por todas, y votaban obviamente a Mauricio Macri, y estaban los que votaban al otro sector. Y me parece que acá finalmente el costo político que asumió Urtubey, por poner muchas veces la cara por el gobierno nacional, por muchas veces acompañar al presidente aún siendo oposición, por esa convicción de decir, no puede la política ser todo el tiempo como le haga una zancadilla al de al lado, pagó un costo político. Y muchos de esos puntos se fueron al kirchnerismo de los Oleavi, digamos. Ajá. Y creo que ahí nosotros quedamos en medio, como pasó en otras provincias, ¿no? De hecho, en la mayoría de las provincias se ha dado esta situación, ¿no? O estabas con Cambiemos o estabas con el kirchnerismo. Claro, y si se vos terminó te ponías en el extrapolando medio, una elección provincial de Buenos Aires al resto del país. Así es, ¿no? así es. Ahora,
En algún momento te tocó trabajar a vos con Macri, Sí. ¿no? Dicen que Macri es un hombre que examina a su electorado, conoce el perfil de su elector, es un hombre que científicamente hace política. Ya dejó de ser el político de comité en la antigüedad, como había antes el político de barricada, el rosquero de la esquina. Es un tipo científico que se maneja con otros criterios, con orden, con lógica, con eficiencia, y eso es lo que él pide. Entonces sabe quién lo va a votar, por qué, y elabora un producto en consecuencia. ¿Será así? Sí, creo que el PRO hoy es profesionalmente una maquinaria en campaña de lo más moderno que hay. Me parece que hay que reconocer eso. Yo sé que muchas veces, aquí por ejemplo el vuelco de la capital, se ha reconocido el trabajo propio del intendente, de muchos dirigentes, pero además de esto, hay un trabajo profesional del gobierno nacional en campaña que es importante y que es muy bueno y que sabe elegir y saber a dónde está el porcentaje de votos que necesitan. De hecho, en la provincia de Buenos Aires perdió la elección primaria y terminó dando la vuelta. Aquí pasó lo mismo, en otros lugares también. Me parece que hay ahí un sistema muy bien aceitado que obviamente, habiendo llegado también al gobierno nacional y teniendo las principales provincias, mejora aún más. Creo que en ese sentido el Macri del 2001, del 2003, aquel primer candidato a diputado, aquel que llegó en el 2007 a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no tiene nada que ver con el que está hoy después de tantos años de haber tenido la responsabilidad. Y si uno mira bien, no son tantos años, son 10 años nada más. Sí, sí, del pero año digamos, 2007 al año 2017. le tocó ser 2 veces jefe de gobierno de la ciudad, que es una tarea importante. Es una campaña política récord, inimaginable para Macri, ¿no? Y tomó con un una, partido vecinalista, llegar a ser presidente de la nación. Tomó una decisión que, como siempre pasa en política, hay pequeñas decisiones que cambian la historia política de la gente, de los que hacemos política. Yo me acuerdo que 2008, 2009, todos los focos de Macri estaban puestos en ser candidato en el 2011 contra Cristina Kirchner. Y en algún momento desde ese derrotero tomó la decisión de decir, no es mi momento, espero un turno más. Claro. Tuvimos una Cristina Kirchner imparable con el 50 y pico % de votos, que si Ajá. Macri la hubiera enfrentado en ese momento, posiblemente hoy no tendríamos un Macri presidente. Seguro. Hubo una buena medición de los tiempos políticos. Sin duda. ¿No? Ahora, el presidente hace 48 horas anunció una serie de reformas, laboral, fiscal, habla mucho del equilibrio fiscal, habla de la reforma tributaria en la Argentina, de hacer una economía competitiva, terminar con el proceso inflacionario, sin abandonar los postulados de siempre, pobreza cero, crecimiento de la economía y demás. ¿Cómo se ve eso? Ustedes, por ejemplo, como diputados nacionales, dentro de lo que es el contexto del bloque justicialista, la Cámara, con este resultado, a nivel nacional, va a tener 107 hombres Macri allí en la Cámara de Diputados, y va a tener 24 senadores en el Congreso de la Nación. Entonces, no es mayoría, pues se necesita 129 para el quórum, pero sí se aproxima mucho más a los 84 que tenía antes, ¿no? Sí, sin duda. Va a tener una Cámara o un Congreso con una, si bien no va a tener mayoría, va a ser la primera minoría con un importante grupo de diputados. Ojalá el Congreso sirva para buscar consensos y discutir cosas como lo hicimos en el 2016. El 2016 fue un año de mucha discusión y muy buena, ¿no? Inclusive con diferencias de criterio, con cambios de acuerdo a qué tipo de ley se trataba, cuáles eran los temas, hubo cambios digamos, de los distintos bloques en alineamiento. Nadie puede estar en desacuerdo con lo que plantea el presidente. Eso dijo Urtubey también. Los ejes de lo que habla no puedo el presidente. estar de desacuerdo con la agenda de Macri. Es hora de una reforma impositiva, es hora de que hablemos de cómo generamos empleo, es hora de ver cómo la Argentina tiene que ser competitiva. Después vamos a discutir otros temas, vamos a discutir si el aumento de los impuestos internos a los vinos perjudica al Valle Calchaquí de Salta o perjudica a Mendoza, y si no hay otra forma de compensar esto para evitar que, esta es la discusión que tenemos que dar, pero los grandes ejes que ha planteado el presidente creo que son importantes, creo que tenemos que avanzar en ese sentido, y además soy muy optimista de que vamos a poder lograr consensos, es decir, posiblemente el Ejecutivo mande proyectos que sean modificados, pero que en definitiva no se van a escapar de estos objetivos que Pero que eso es lo que quiere el necesita. gobierno, según lo que ha dicho Marcos Peña. Si nosotros mandamos el proyecto, pero no le pedimos que lo aprueben a libro cerrado, que no se corrija una coma, que lo discutan, para eso es el Parlamento Nacional.
Sí, yo o sea, creo me parece es una convicción también democrática. Sí, yo creo que en ese sentido tengo confianza porque los conozco, porque con muchos de ellos trabajé y con muchos de ellos trabajamos en el Congreso en estos 2 años, que vamos a poder mirar, revisar y sobre todo tratar de que no se afecten algunas cosas que a veces de Buenos Aires no se ven. Esto que te planteaba de las economías regionales, el tema de la relación nación-provincia en cuanto a finanzas, porque yo entiendo cuando el presidente dice las provincias debieran eliminar ingresos brutos, porque es un ingreso distorsivo que... o el tema de los sellos, el impuesto a los sellos. El impuesto a los sellos. Ajá. Pero a ver... Una provincia como Salta vos que fuiste recauda solo el 20% propio, y de ese 20% el 15% es ingreso bruto. Entonces, yo estoy de acuerdo con el planteo, pero tenemos que poner el tema completo sobre la mesa. ¿Cómo hacemos entonces? ¿Cómo se hace? Se hace discutiendo no solo ingresos brutos, sino que hay que discutir coparticipación, hay que discutir coparticipación secundaria entre las distintas provincias, cómo hacemos con los demás fondos, no nos olvidemos qué hacemos con el impuesto al cheque, no nos olvidemos que nosotros tenemos un sistema en donde la relación nación-provincia es del año 76, cómo se distribuyen los fondos. Pero después en las sucesivas crisis argentinas han aparecido leyes, excepciones, otra excepción, fondo de conurbano, impuesto al cheque, detracción del impuesto a las ganancias, un montón de cosas que han ido, si hoy uno dice, ¿cómo es el sistema impositivo argentino? No, es perverso. Hay impuestos distorsivos, impuestos regresivos, impuestos directos e indirectos que también habría que suprimir y eliminar para que la economía sea más competitiva. Obviamente, esto podemos hablar 20 programas. Urtubey dice, voy a reformar ahora mi gabinete, ¿no? El 20% voy a eliminar, vamos a quedar en 10 ministerios, otra vez hay que reformar la ley de ministerios. Lo va a poner a Yarade, ya es prácticamente un hecho eso. ¿Cómo se ve esa modificación que introduce ejerciendo su derecho a elegir a sus colaboradores? Yo soy muy respetuoso de lo que él siente que debe hacer en relación a su gestión de gobierno, ¿no? Yo no he participado de esa gestión en ningún momento, más allá de ser hoy diputado nacional por ese sector político. Ahora, creo que es bueno a veces que funcionarios que llevan 8 años, 10 años, 9 años en el mismo lugar... el caso de Parodi, por ejemplo. Por ejemplo, sean reemplazados. Ahora, ¿cómo se entiende que Parodi haya hecho una conferencia de prensa para decir, bueno, hoy renuncio y lanzo mi candidatura en el mismo momento? Sin que haya intervenido, por ejemplo, el propio gobernador, como para decir, bueno, le estoy aceptando la renuncia al señor que me acompañó 10 años. O sea, me pareció un poco medio fuera de foco el tema, ¿no? Sí, creo que en algún punto... O está muy fortalecido Parodi, está convencido que ha hecho una excelente gestión. Me parece que... ¿Por ahí viene el tema? No, me parece que por ahí, cuando llegue el momento que te tenés que ir, hay algunos que pensaron que no se iban a ir nunca. Bueno, pero ¿no? a ver, convoca a una conferencia de prensa para lanzar, decir, renuncio, lanzo mi candidatura en el mismo edificio donde yo ejercía mis funciones. Sí, o sea, la candidatura es de ir aparte, me parece, ¿no? Sí, sí, yo comparto de que hay inclusive algunas cosas, yo no vi la conferencia, pero vi algunas cosas por Twitter, me voy a dedicar a la política, que diga el jefe de gabinete de un gobierno durante 10 años, es casi reconocer que no faltó política en el gobierno. Entonces me parece que se dicen cosas a veces apresuradamente. Sí creo que la renovación siempre es buena, sí creo que Escoba Nueva barre bien, que el ímpetu que uno tiene cuando asume una responsabilidad como esa no es el mismo el primer año que el año 10, y me parece que el gobierno tiene la enorme obligación, y Urtubey tiene la enorme obligación, de terminar en el 2019 entregando una provincia en condiciones buenas para el que venga. Y me parece en ese sentido que esa obligación que tiene Urtubey pasa por mejorar absolutamente la gestión de gobierno en estos 2 años que quedan. A esta hora de la noche, ¿estaré hablando con el próximo gobernador de Salta? Yo tengo la convicción, no solo de que voy a ser candidato a gobernador, sino que voy a ser elegido gobernador. Por un montón de factores que vengo analizando desde hace muchísimo tiempo y que se van dando. Lo dejamos ahí por un momento. Dale. Yo lo único que quería que me diga si estoy hablando con el que piensa ser el futuro gobernador de Salta. Me dijo que sí. Sí. ¿Estamos? Sí. Cuando volvamos, se va a presentar ya como un candidato firme al año 2019
y con esperanza cierta, según él, de que vos lo elijas. Y como te había dicho antes de irme a la pausa, hay alguien que asegura que el 2019 va a estar compitiendo, pero no para ser un relleno en las candidaturas, sino para ser el próximo gobernador. Alguno dirá, che, pero una falta de respeto, terminamos. Eso es políticamente correcto. Acá estamos para hacer la verdad y la realidad. El 2019 está a la vuelta de la esquina y nosotros tenemos que empezar a mirar ahora el futuro de Salta. ¿Por qué quisiera ser gobernador de Salta el 2019? ¿Qué te impulsa? Yo creo que la política tiene determinados momentos y oportunidades y creo que el 2019 termina un ciclo político en Salta. Después de 12 años de un gobernador como Juan Manuel Urtubey, va a marcar la finalización ineludible de un ciclo político y una gran oportunidad para que los salteños podamos mirar dónde estamos parados, qué nos faltó, qué tenemos que hacer a futuro, cuáles cosas se hicieron bien y cuáles mal, qué cosas hay que corregir. Y me parece que uno está en un momento de la política en donde yo siento que el 2019 llego con un bagaje de gestión, de trabajo, de haber participado en distintos procesos que creo que no lo tiene nadie en Salta. Entonces me parece que poder incluir a muchísima gente que hoy se siente afuera, porque los gobiernos largos hacen eso, dejan gente afuera. Poder reconocer que en Salta, a lo largo y a lo ancho de la provincia, hay un montón de gente valiosa. Acá, como recién estaba en tu programa Pichona Moisés de Metán, hay un montón de gente en cada lugar valiosa que puede aportar a la Salta que viene. Y yo me siento en condiciones de liderar ese proceso, de poder decir, vamos a un proceso mucho más horizontal, donde no haya un jefe arriba lejos, sino entre todos, en un proyecto mucho más colectivo de lo que tenemos. Sí, mucho más colectivo. Al estilo Macri, más o menos. Sí, mucho más colectivo. Me parece que eso es ¿Cómo te llevas con Macri hoy, por ejemplo? Bien, no lo veo, salvo circunstancialmente, cuando fue al Congreso. Estuve en la época que trabajaba con él muchas veces compartiendo reuniones y este tipo de cosas. Sí, con algunos de sus funcionarios obviamente tengo más. ¿Eso no fue suficiente para macrizarse? Lo que pasa es que el proceso, y lo hemos conversado mucho con la gente del PRO, el proceso, Macri tuvo dos procesos. El primero cuando él asume, donde toma un montón de gente del peronismo no kirchnerista. De hecho, muchos hoy siguen ahí, como Santilli, el segundo, el vicejefe de la ciudad. Con el correr del tiempo se dio cuenta que su fuerza no iba a estar por ese lado y terminó pactando con el radicalismo lo que hoy es Cambiemos. En Salta el proceso de creación del PRO fue muy, ¿cómo puedo decir?, muy cerrado, ¿no? Yo veía que, yo que vengo del peronismo, no iba a tener un espacio razonable ahí, que de hecho hoy todavía le cuesta mucho al PRO en Salta. Si ustedes ven, van a ver que cuando hablamos de Cambiemos, hablamos de Gustavo Sáenz, hablamos de Romero, hablamos de gente que está hace 20 años, digamos, en política, que viene del peronismo o de otros sectores. Son muy poquitos los que son PRO puro, porque no ha logrado construir mucho. En algún momento lo discutimos. Y si yo te pregunto vos, ¿cuál es tu extracción política hoy? Porque el Frente Salteño nació como una expresión momentánea de ser política, pero yo creo que ni siquiera cuando ustedes lo fundaron tenían la iniciativa de que iba a seguir, ¿no? Porque ustedes vienen de ser peronistas. Sí, yo soy peronista, aun cuando sé que... Pero peronista, ¿cómo? En estos momentos... ¿Sabes por qué? Porque hoy decir soy peronista es como que atrasa el tiempo. Sí, por eso iba a decir. Aun cuando sé que en este momento reconocerse como un peronista pareciera que puede llegar a ser lo peor que se ha visto del peronismo. Ahora, y sé que la gente vive su vida diaria, pero yo he sido de aquellos que cuando el kirchnerismo empezó a hacer mal las cosas, me puse al frente y dije, esto está mal, y me fui y formé un partido por otro lado. Que cuando Urtubey hacía mal las cosas o había cosas que no me gustaban de Urtubey, las decía. Que cuando tuve que pararme y decirme, me parece que Romero no puede ser gobernador de nuevo, también lo hice. Y yo sé que a mucha gente a veces le cae mal. ¿Una enemistad con Romero, por ejemplo? No sé si enemistad, pero sí una distancia. Ahora, lo que nadie me puede decir es que no soy auténtico en la manera de pensar y que no digo lo que pienso y lo que siento. Y que muchas veces hay que tener el coraje de decirlo en el momento justo. Porque no es lo mismo decir, está mal lo que está haciendo el kirchnerismo en el 2009 que decirlo en el 2016. El mérito está en
decirlo en el momento, justo. Entonces, si nosotros tuviéramos, yo siempre pongo el ejemplo de algunos que han estado durante la gestión kirchnerista en el Congreso. Está bien, Pichetto puede ser el articulador del Senado de la Nación, pero Pichetto no fue capaz de decirle que no a Cristina en el momento que había que decirle que no. Era un ultra acá, Pichetto. Entonces, para mí, el valor es si en algún momento se hubiera parado y hubiera dicho, no, esto no pasa porque esto está mal. Bueno, por eso es que cada uno también paga su factura política. Sin duda. Pichetto es uno más hoy que tiene una supervivencia política que está atada precisamente a ser el nexo hoy entre el macrismo y los justicialistas. En el momento en que se termine eso, se terminó Pichetto. Es que la renovación peronista, si es que la hay, y si es seria, democrática, y como debe ser, debe ir a dejar de lado y pasar por encima. Pichetto no es que va a dejar de ser peronista. Pero el problema de la renovación es que no hay, hasta el día de hoy, un diagnóstico preciso. Si uno va al médico, ¿qué es lo que ¿por qué elige la gente ir a un buen médico? Porque es el que va a diagnosticar con precisión, con certeza, cuál es el mal que uno padece. Ahora, acá yo veo decir, vamos a hacer la renovación, pero ¿por qué? ¿Cuál es el diagnóstico de hoy del peronismo? El peronismo tiene hoy una crisis de valores. El peronista tiene 1000 caras. El peronista te dijo primero que era menemista, dualdista, kirchnerista, de todo, pero soy peronista. Convivían de derecha, de izquierda y de centro ahí adentro del paraguas peronista. O sea, toda una fábula, que en la realidad es lo que más se parece a una mentira. Entonces, la crisis de valores es lo que la gente hoy no soporta del peronismo. Y prefirió gente que te hable de la verdad, que te mire a los ojos, que te diga, mirá, estamos haciendo todo mal, o la vamos a padecer, hay que hacer un ajuste, hay que hacer... Eso no, me parece que hoy la gente va por ese carril de la sinceridad, de la simplicidad en la comunicación también, ¿no? Sí, vos sabés que yo tengo una visión quizás igual, pero vista desde otro punto de vista. Yo creo que lo que hacía el peronismo, que es esto de las famosas 1000 caras, más allá de los personajes, ¿no? Esto es decir, el peronismo es un movimiento tan grande y tan amplio que admite a alguien de derecha y a alguien de izquierda, sí. admite al montonero y admite al militar, bueno, yo creo que esto pasó a toda la política. Es decir, hoy, Macri está demostrando con su gobierno que puede tomar medidas de izquierda y de derecha, de las viejas medidas de izquierda lo que y no de se derecha. discute es ideología. Porque ya a la gente no le importa eso. Lo que ahora importa es que le resuelva los problemas. Eficiencia. Efectivamente. Ese es el tema. Entonces lo que hay que mostrar ya no es la chapa de si yo vengo, soy del peronismo, soy del radicalismo, soy de fulano, soy de sultano, sino mostrar que uno sabe lo que hay que hacer, que uno siente y conoce la realidad de un país, de una provincia. Si uno tiene el coraje suficiente para hacer lo que hay que hacer en el momento que hay que hacerlo, porque en definitiva eso va a cambiar la realidad de los salteños y la realidad de los argentinos. En la medida en que sigamos de eslogan en eslogan, poco y nada podemos hacer. Y yo creo, muchas veces soy crítico del gobierno nacional, por muchas de las cosas que a veces han ido para adelante, para atrás, pero creo que tiene la legitimidad absoluta para gobernar por lo menos los 4 años que tiene y hacer las cosas que hay que hacer en la Argentina. La Argentina no venía bien, lo dijimos muchísimas veces, el kirchnerismo con cosas que puede haber hecho positivamente, el final fue muy malo y obviamente hay muchas reformas que hay que hacer, entonces no hay que tenerle miedo a eso y la gente va a valorar en la medida que sean cosas que le resuelvan sus problemas. Yo creo que aquel salteño que se levanta todos los días a laburar, que a veces no llega a fin de mes, el que está en negro, el que no tiene laburo, lo que quiere de los políticos es que le resolvamos los problemas. Después iremos a elecciones y veremos quién gana y quién pierde, pero si en el camino de lo único que se trata es de mirarnos los políticos a nosotros mismos, no le vamos a resolver el problema a la gente. ¿Vas a volver al justicialismo acá en Salta? Sí, me fui a otro partido por estas diferencias, digamos. La verdad es que yo creo que el justicialismo en Salta necesita una renovación grande, que tenemos que tratar de ser lo más amplio posible. Creo que se ha terminado una etapa nacional. ¿Pero con quién van a renovarse? Porque si vos te vas a renovar con el Topo Ramos, si te vas a renovar con Gildo Insfrán, estamos todos en el horno, ¿no? Yo creo que estamos en un proceso, a mí me ha pasado, yo acompañé campañas ahora y he visto un montón de chicos, con ganas, con fuerza, que tienen ganas. Hay que darle los espacios. Vos me preguntás, la renovación del gabinete, viene alguien que ya estuvo, el otro. A mí me gustaría que vengan gente joven. A mí me tocó ser ministro a los 26 años y te aseguro
que me comía la cancha, podía laburar 14 horas seguidas, tenía unas ganas de transformar todo y quería pasar por encima de todo. Bueno, nosotros tenemos que usar esa fuerza de la juventud en el peronismo para entender de que podemos plantearle a la sociedad un proyecto mucho mejor de lo que existe hoy y que no somos lo mismo que Devido, no somos lo mismo que los López, no somos lo mismo que lo que hizo ni el kirchnerismo ni muchos personajes del peronismo que muchas veces usaron el partido o usaron el sello del peronismo para su beneficio personal, ¿no? Ahora, para ser gobernador de Salta no hace falta solamente la vocación, las ganas o la expresión de deseo. Hace falta que vayan muchos factores, entre esos, por ejemplo, el apoyo a nivel nacional. ¿Podría tener Javier David un apoyo a nivel nacional para mostrar una candidatura acá en Salta? Sí, sí, absolutamente. ¿De quién? Primero uno tiene que tener la posibilidad de ser. Es decir, en política nadie... ¿La decisión? No la decisión, sino que cuando alguien mira un número dice, este señor puede ser gobernador. Claro. Porque hoy ya que en tenga política, acompañamiento, claro, que esté posicionado. Que esté posicionado, que tenga imagen positiva, que lo conozca la gran mayoría de los salteños. No somos muchos los que hoy por hoy tienen ese nivel de conocimiento para aspirar a un cargo como gobernador de la provincia. Después, obviamente, es más fácil, ¿no? ¿Cómo haces para lograr el apoyo? Yo soy una persona que puedo trabajar, me ha tocado trabajar con distintos tipos de presidentes y en distintos momentos de la Argentina y como decíamos hace un rato, acá de lo que se trata es de ser eficiente, de trabajar con el que te toque en ese momento como presidente de la Argentina y de trabajar con los que tengamos la vuelta. Ahora, sí estoy seguro que Salta, después de 12 años de Juan Carlos Romero, 12 años de Urtubey, los dos con un estilo personalista bastante importante, necesita un proyecto colectivo, necesita un proyecto que nos incluya a todos los salteños y que todos nos sintamos parte de un proyecto y el gran desafío de Salta de los próximos años es el desarrollo, no es ni la inclusión, ni la no inclusión, ni que lo social, es el desarrollo, es trabajo y desarrollo. 3 nombres, ya tengo 30 segundos. Olmedo, Cosiner, Sáenz, Javier David. ¿Con alguno de ellos quisiera polarizar? Le da lo mismo. Te da lo mismo No. Cualquiera. ¿Qué siento yo que va a pasar? A ver. Me parece que Alfredo Olmedo es un outsider que ya eligió la declaración fácil y el conflicto como modo de hacer política y está en su techo en lo que todas las elecciones tiene. Tiene un nivel de aceptación en algún sector pequeño y lo va a seguir conservando. Sí creo que va a haber 2 grandes sectores, el sector de Cambiemos, donde confluye el actual intendente, y confluye hoy Martín Grande, que ya le pelea también aspiracionalmente en ese sector, y va a haber otro sector en donde tenemos que confluir el peronismo y todos los partidos que de alguna manera trabajan hoy en el frente que lidera Urtubey, que tenemos que poder mostrarle que no va a ser más de lo mismo, que tenemos que poder ahí discutir, inclusive si hay que ir a internas con quien haga falta. Ahora, a mí me parece que después de Urtubey viene algo nuevo, después de Urtubey viene algo más joven, después de Urtubey viene algo que podamos mostrar distinto. Algo mejor, ¿no? Necesitamos, Sin ni duda. más joven ni más viejo, algo mejor. Sin duda. ¿Podrá ser eso? Sin duda. Gracias. Gracias a vos.